Como la corteza es una de las partes importantes del cerebro y es la parte que tiene que ver con pensar, procesar información, etcétera, lo que vamos a hacer es verla en su propia rama. Y vamos a empezar por los lóbulos. Los lóbulos son el mapa político del cerebro, literalmente. Veréis que se parecen con sus colorinos. ¡Pling! El mapa político del cerebro son los lóbulos cerebrales. Aquí lo que estamos viendo es trozos del cerebro, trozos de la corteza, que se encargan de diferentes cosas. Y tenemos varios. El lóbulo occipital, esto está visto desde atrás, es decir, que el lóbulo occipital está justo en el cogote. Ese lóbulo occipital es el que se encarga de toda la parte visual. En la parte más extrema de este lóbulo entra la información visual, empieza a organizarse, pasa a una zona un poquito más adentro, donde se organiza más y se reconoce, pasa un poquito más adentro, donde hay más memoria, etcétera, sobre otras cosas, y luego veremos que en estas zonas donde entra en contacto con el resto, comparte información y se mezcla la información con la información de otros lóbulos. Este es el lóbulo occipital. El lóbulo occipital tiene que ver con la visión, con la vista. Esta es también una parte sofisticada que tenemos los seres humanos y tenemos una visión bastante compleja, sobre todo dentro de lo que hay en el reino animal. Luego tenemos el lóbulo temporal, que es este que es amarillo. Veis que el lóbulo temporal está como por un lateral, pero a diferencia del lóbulo occipital, que está todo por fuera, el lóbulo temporal tiene una buena parte que está por dentro. Está por dentro de ese casco, aquí no se ve, pero está en contacto con esas estructuras internas, sobre todo con esas estructuras que tienen que ver con el sistema límbico. De manera que el lóbulo temporal también está conectado con las emociones. Por otra parte, el lóbulo temporal está muy relacionado con la audición, pero también la parte de atrás procesa parte de la visión y luego procesa lo que es la mezcla de diferentes sentidos. Entonces el lóbulo temporal es muy importante. Es una parte que conecta, por un lado conecta todo nuestro conocimiento y por otra parte lo conecta con toda la parte emocional. Entonces veremos que el lóbulo temporal se las trae y se las desea. Aparte del oído, pero bueno. El lóbulo parietal es esta parte azul que está por encima. El lóbulo parietal lo que tiene es la información sensorial. Es decir, la información de todas las sensaciones que yo recibo en mi cuerpo, de tacto, temperatura, presión, etcétera, está aquí representada. Y luego toda esta otra parte lo que hace es unir esa información somatosensorial, sensaciones que yo tengo en mi cuerpo, la une con la información espacial. Y por esta esquina de aquí, que es donde tenemos esa área súper tremenda de asociación, veremos que lo combina además con otra información de los conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una parte que sobre todo tiene que ver con las sensaciones somatosensoriales, de tacto, temperatura y las sensaciones internas de me duele la barriga, me duele tal o cual. Y el lóbulo frontal, que es la parte más moderna, la parte más chic del cerebro, esta es la parte que está delante. De nuevo, este lóbulo también tiene una parte importante por dentro. Una parte que está por dentro, sobre todo por dentro y por adelante, estamos viéndolo de frente. Esta parte que está aquí delante por dentro se llama orbitofrontal porque está por encima de las órbitas de los ojos y esa parte del cerebro es la que conecta directamente con todo el tema del sistema límbico y tiene que ver con cómo organizamos nuestra conducta desde la emoción, la motivación y la moral. Eso es lo que el pobre Phineas Cage tuvo la mala suerte de que se le destrozara. Y tiene que ver con razonar, pensar, también tiene que ver con el movimiento, con originar y planificar el movimiento, pero una versión sofisticada de planificar el movimiento es planificar, hacer planes a largo plazo, pensar, dirigir mi conducta, hacer juicios, etcétera, etcétera. Eso es una función del cerebro que se desarrolló a partir de mi capacidad para decidir hacia dónde me movía. Empezamos decidiendo hacia dónde me movía y acabamos pudiendo pensar de forma abstracta acerca del futuro y planificar a largo plazo y hacer todas esas cosas. Pero en el momento que empezamos a poder hacer eso, necesitamos influir a nuestras emociones para que no se lancen a hacer cosas que a corto plazo están muy bien y a medio y a largo plazo ya no tienen sentido. Por eso vemos que la corteza frontal acaba influyendo sobre lo que tiene debajo, que es ese sistema límbico que se encarga de emociones. Entonces, las zonas de asociación. Hemos dicho que por donde entran los sentidos, lóbulo temporal, oído, el tacto y la temperatura, la nocicepción, es decir, el dolor, etcétera, entran por toda la parte del lóbulo parietal, el lóbulo occipital la visión y el lóbulo frontal genera el movimiento, no recibe la información sino que la envía, pero también hay unas partes en las que estos se encuentran en donde intercambian información y esa es la parte importante, porque claro, yo no
funciono solo con lo que veo ni solo con lo que oigo, sino que tengo una visión integrada del mundo. ¿Mm? De manera que esa asociación multimodal es una forma en la que diferentes partes del cerebro se ponen de acuerdo para coordinar información y utilizarla, sobre todo para proyectar su comportamiento hacia el futuro, para planificar, para actuar, para que cuando yo me mueva haya información visual, haya información de mi equilibrio, haya información y yo pueda moverme, aunque no lo piense, porque todo esto va en automático. Cuando yo me muevo, mi cuerpo tiene en consideración decenas de cosas. Tiene en consideración todo el espacio visual que a mi alrededor, la postura de todos los músculos de mi cuerpo. Tiene en consideración la postura de mi cuerpo respecto al espacio para el equilibrio, para permitir que yo haga esto sin deslomarme, por ahora. Y también tiene en cuenta hacia dónde voy a ir y todos los programas musculares que tengo que poner en marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hace tan rápido que ni nos enteramos. Entonces, la primera zona de la que os quiero hablar es ese área que es como el área definitiva de conocimiento del cerebro, en la que, acordaos que esto es para adelante y esto es para atrás, aquí está el córtex primario visual, aquí está esa parte que es el área de asociación 2 visual, donde están los significados de lo que vemos. No es lo mismo que yo construya una imagen que sepa lo que estoy viendo. Hay gente que puede construir la imagen pero no reconoce objetos, o no reconoce caras, o no sabe asociar lo que está viendo con su memoria. Por ejemplo, si yo fuera un cavernícola y de repente viera un Seat Toledo, pues no sabría lo que es, porque no lo he visto en mi vida. Entonces tendría una experiencia con él, me acercaría, lo tocaría, tal, lo construiría, y la siguiente vez que viera uno diría, ah, es una de esas cosas. Pero hasta que no tengo un concepto, no tengo una memoria de ese concepto. Pero si yo sé lo que es un sombrero, es porque en mi cabeza hay que cierta forma se corresponde con un sombrero. Si pierdo eso, literalmente pierdo la capacidad de reconocer sombreros. Aunque lo tenga delante y aunque yo sepa lo que es un sombrero, no voy a reconocer los sombreros que vea. ¿Por qué? Porque la parte de mi cerebro que tiene esa información desapareció, o se lesionó, o lo que sea. Entonces, entre la información visual que viene para acá, la información somatosensorial, información tacto, temperatura, etcétera, la información del gusto que está por dentro, la información auditiva que viene del temporal y la auditiva de significado, es decir, de los significados de las palabras que yo oigo, todo esto se junta aquí. Y este área es importantísima porque tiene información de mi cuerpo y de mis sensaciones, tiene información de lo que veo, tiene información de lo que oigo, tiene información de los conceptos, tiene información de mi memoria visual, tiene información emocional porque para adentro también se comunica con el sistema límbico. Aquí está gran parte de nuestra capacidad de conceptualizar cosas. Aunque esos conceptos luego los utilicemos en el lóbulo frontal para planificar nuestro comportamiento, etcétera, lesiones aquí nos dejan sin la capacidad de pensar sobre ciertas cosas. Por ejemplo, lesiones aquí me pueden dejar sin palabras para hablar sobre ciertas cosas. Dime. Esta es el área de asociación temporoparieto-occipital. ¿Vale? También se llama área gnóstica primaria o área de conocimiento primaria, porque está justo aquí en medio, en la intersección y en el cruce de todos esos lóbulos, y ahí se junta toda esa información que es importantísima. Entonces, a veces la gente tiene una agnosia, que significa que no puede conocer por una lesión en el cerebro, y entonces no puede reconocer objetos, o no puede ponerles nombre, etcétera, etcétera. Esa es una parte importantísima. Luego hay una parte que es también un área multimodal, que es la dorsolateral frontal, es decir, dorso por dentro, lateral hacia los lados, no hacia adelante ni hacia atrás, y frontal porque es del lóbulo frontal. Toda esa parte, en realidad lo que te está diciendo es que la parte de dentro, todo este trozo, fijaos que es corteza también, está apoyada en el sistema límbico. Entonces esta parte comunica el lóbulo frontal con el sistema límbico. Es decir, le da a toda esa planificación de movimientos y juicios, etcétera, un soporte que tiene relación con lo emocional. Sobre todo, fijaos que está toda esta parte, y luego la parte del lóbulo temporal que está por aquí encima, están apoyados por donde está la amígdala y por donde están todo eso que tiene que ver con las emociones intensas y poderosas. Y luego tenemos la parte límbica, o lo que llaman corteza límbica o lóbulo límbico, que es lo orbitofrontal temporal interna. Orbitofrontal, aquí estarían los ojos, sería toda esta parte interna que nos está mostrando aquí, y esta parte de aquí abajo, porque está por encima de las órbitas de los ojos. Y luego todo este lado, toda esta parte lateral,
es parte interna del lóbulo temporal que también está apoyándose en el sistema límbico. Todo esto es lo que conecta toda esa parte de fuera que construye nuestra realidad, que construye nuestras sensaciones, que construye nuestros planes hacia el futuro, etcétera, con la emoción. Si no fuera por la emoción, no íbamos a ningún lado. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de nuestras decisiones son racionalmente irrelevantes. Madre mía. Son racionalmente irrelevantes, lo que significa que si yo tengo que decidir qué corbata me voy a poner, no hay manera racional de decidirlo. ¿Por qué? Porque no importa. Lo que hago al final es utilizar mi emoción para escoger esta que me regalaron, esta que me gusta, esta que no sé qué, no sé cuánto. Y hay cientos de miles de decisiones que tomamos así. La gente que tiene esa lesión que hace que se dividan sus hemisferios cerebrales tiene dificultades para tomar decisiones porque no puede incorporar lo emocional. Y se quedan bloqueados ante cosas como ¿me pongo este pantalón o me pongo aquel? ¿O desayuno magdalena o no? ¿Por qué? Porque no hay una respuesta solo desde lo racional para eso. Lo racional se queda atascado porque dice, no tengo datos, no tengo forma de juzgar esto, no tengo criterio para esto. Sin embargo, lo emocional nos da opinión para todas esas cosas y nos permite ir funcionando. Muy bien. Vamos a ver esos hemisferios cerebrales. Y esa es una parte importante porque los hemisferios cerebrales, esas dos mitades de la corteza, tienen que ver mucho con ciertas funciones que son distintas en cada mitad del cerebro. Sabes que en el cerebro, quitando algunos órganos como la glándula pineal, todo lo demás está duplicado. De manera que hay uno en cada lado. Pero cada uno de los hemisferios está especializado en unas cosas. Acordaos de Sperry, que fue el que empezó a estudiar esto. Resulta que el hemisferio izquierdo, es que este está de espaldas, el hemisferio izquierdo es la parte de nuestro cerebro que está acostumbrada a funcionar más con lo lógico, con lo racional, con lo lingüístico, sobre todo, y esta es una parte importante, con el tema del lenguaje. Como todo está mediado por el lenguaje, eso también condiciona ciertas formas de pensar. Condiciona una forma de pensar que está muy secuencializada, una cosa detrás de otra. La atención al detalle y la atención a esa planificación y a ese juicio más lógico, etc. Nuestra cultura es muy hemisferio izquierdo. Buscamos una manera de entender el mundo que pase por aquí. Pero el mundo no solo es así. Muchas de las cosas del mundo, la razón le resbala. Aristóteles desarrolló cierta lógica que es muy agradable para esta parte del cerebro, pero que al universo le da igual. Es decir, que algunos aspectos del universo se rigen por esa lógica y otros no. Sobre todo, nuestro propio cerebro no se rige especialmente por una lógica aristotélica o por una lógica literal. Los que estéis estudiando psicología, todos esos formatos de lógicas extrañas y paradójicas que utilizan los sistémicos estratégicos, tienen que ver con esa lógica que en realidad no es tan lógica o tan estructurada como quisieran pensar nuestro hemisferio izquierdo. Y nuestro hemisferio derecho es el especialista en las emociones, es el especialista en manejar más imágenes, en manejar el espacio, también maneja la información toda de golpe, en lugar de en serie, maneja información en paralelo, y eso permite que a veces procese mucha información de una sola vez o en poco tiempo y atiende a la globalidad de la situación. Las emociones son una respuesta a la globalidad de la situación, no al detalle. Entonces, ese hemisferio derecho suele estar asociado a la creatividad, y si venís a la conferencia de la hipnosis, veréis cómo la hipnosis tiene mucho que ver con poner en marcha el hemisferio derecho y con permitir que nuestro hemisferio derecho haga parte del trabajo que normalmente le tenemos un poco frenado a la hora de hacer. Entonces esas son diferencias. Estos dos están unidos por el cuerpo calloso, y el cuerpo calloso son un montón de fibras nerviosas que van de un lado al otro y que se comunican una de los hemisferios con el otro para que colaboren. Por ejemplo, cuando yo digo una metáfora es una emoción encapsulada en lenguaje. Si yo le digo a alguien, esto me ha sentado como un tiro, evidentemente no tengo un agujero y me estoy desangrando, sino que eso es una metáfora, la persona se imagina, coge el lenguaje, reconstruye la escena y la escena la califica emocionalmente a partir del hemisferio derecho. Entonces una metáfora es un puente perfecto entre esos dos hemisferios. Por eso la metáfora cada vez tiene más lugar en la psicoterapia, porque nos permite utilizar el lenguaje para llegar a la emoción. Utilizar algo que en realidad no es muy hábil para la emoción y sin embargo llegar a acceder a la emoción. Lo que hacemos es transmitir una bomba emocional, entre comillas. Cuando la persona la decodifica y la convierte en una escena, la emoción que le produce la escena es lo que queríamos transmitir. Y eso tiene mucho que ver también con la hipnosis y con
muchas formas de terapia que implican lo emocional. Bueno, entonces, funciones del cerebro. Vamos a ver cómo va lo de los sentidos. Sabéis que los sentidos no significan que captemos la realidad, ya nos gustaría. Significan que construimos la realidad. En base a parte de los datos que recogemos, nosotros estructuramos lo que tenemos delante. Le damos una unidad y lo interpretamos y literalmente yo no puedo estar seguro que mi azul sea el mismo azul que el vuestro. Aunque todos vamos a llamar azul a ciertas longitudes de onda, yo no sé si el azul que yo veo es el mismo azul que veis vosotros. Y además no lo voy a saber nunca. ¿Por qué? Pues porque al final la manera en que lo interpreta el cerebro, pues todos llamamos a eso azul, pero ¿quién sabe si lo que yo veo como azul es lo mismo que lo que ve otra persona como azul? Bueno, el caso es que los sentidos construyen la realidad, captan parte y reconstruyen a partir de eso en nuestro cerebro un mundo interno. Y vamos a ver un poco rápido, pues varios de esos sentidos. Tenemos la vista empieza cuando la luz entra en el ojo, y es que aquí hay una sección cortada, llega hasta la retina y a través del nervio óptico continúa. Todos los sentidos cogen información de fuera, hacen la transducción, la traducen a información que va desde la neurona hasta el cerebro. Cada uno lo hace de una manera. Veremos que el ojo lo que hace es utilizar estas células que son conos y bastoncillos y que se ven estimuladas por diferentes frecuencias de longitud de onda de luz y que van a traducir esa luz que entra en el ojo y la van a convertir en señales nerviosas. Es decir, cada una de estas células está conectado, es una neurona que asoma por la retina y el otro lado continúa y va hacia el área visual. En realidad, como veis, aquí tenemos el ojo, el nervio óptico, aquí esto se llama el quiasma óptico, lo que hace es invertir en la dirección. Es decir, lo que vemos, sabéis que el hemisferio derecho se encarga de la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo se encarga de la parte derecha del cuerpo. No está muy claro para qué, por si es por complicarse la vida porque le da gustín o qué, pero el caso es que está torcido el tema. Aquí es donde los ojos se intercambian los lados y luego estas fibras van por aquí en medio, en realidad no se ve muy claro aquí, lo veremos en la siguiente imagen, y llegan hasta esa parte de atrás que es todo ese lóbulo occipital en el que se procesa la información visual. Por en medio, lo que hacen es, visto desde aquí arriba, el quiasma óptico, veis que cambia, pasan por algunas estructuras de por en medio, como pueden ser el tálamo y como puede ser el tronco. De manera que vemos cómo esa información llega, pasa por el quiasma óptico, parte de la información va hacia atrás al lóbulo occipital y parte de la información se queda por en medio, en el hipotálamo, en el tálamo, etc. ¿Por qué? Pues porque también necesitamos información visual para saber si es de día, si es de noche, para toda esa regulación de los ciclos vigilia-sueño, etc. Y vemos aquí un poco cómo de lo que vemos el cerebro se las va arreglando para partir en trozos y cada hemisferio acaba viendo uno de los lados, un hemicampo, una mitad del campo visual. De manera que si yo tengo una lesión en esta zona del cerebro occipital primaria, puedo perder la mitad del campo visual. Y que lo pierda no significa que no lo vea, significa que no sé que existe. Racionalmente sí, pero literalmente ni lo veo ni lo tengo en cuenta. Y si me acabo acostumbrando a darme cuenta de que me falta, pues lo tendré en cuenta. Pero si no, las personas que tienen esa lesión hacen cosas como maquillarse media cara. ¿Por qué? Porque la otra media no saben que la tienen. Literalmente no la ven. No les falta el contenido, les falta el continente. Bueno, esta es la vista, el oído, con la orejilla. El oído tiene ese canal en el que entra la información y llega a esta parte que es la cadena de huesecillos, etc. El tímpano coge esas vibraciones, la traduce y amplifica por esa cadena de huesecillos que llegan hasta esto que es la cóclea. La cóclea es una especie de membrana, el tímpano ha ampliado la vibración y cuando llega a la cóclea es más intensa y la cóclea es una especie de tubos circulares que están rellenos de líquido y en esos tubos circulares rellenos de líquido, hay una especie de fibras que están así y que según se mueve por la vibración se van moviendo más o menos. Están conectadas a neuronas y esas neuronas van mandando señales. Dependiendo en qué parte estén de esto, pues van a mandar señales más intensas o menos intensas que nos van a permitir diferenciar la agudeza o otros aspectos del sonido. Todo eso se traduce a nervio y luego va por el nervio auditivo hacia el cerebro. Pasa por diferentes partes, pasa por las olivas, pasa por los colículos inferiores y luego continúa a través del tálamo y llega hasta la zona auditiva primaria y secundaria, etcétera, etcétera. ¿Veis cómo todo se traduce a nervio y de nervio para el cerebro?
El gusto, pues 3/4 partes de lo mismo. Esto es una papila gustativa vista muy, muy, muy de cerca y con un corte. Veis que esto es lo que asoma de la papila gustativa, como esta, y esa papila tiene una especie de fosa en la que hay una serie de pequeños corpúsculos que son detectores químicos. Esos detectores químicos detectan ciertas sustancias que disparan la neurona y envían a través de esos nervios a toda esa información hacia la parte del cerebro que capta el sentido del gusto. Va desde la lengua, sube, parte llega al hipotálamo, y fijaos que el hipotálamo puede hacerme vomitar antes de que yo sepa que lo que estoy comiendo es peligroso. Y luego llega hasta el tálamo y acaba llegando a la parte de la corteza primaria que se encarga del sabor, que está por dentro. Hay un pequeño trocito aquí de corteza que está justo debajo de la parte donde se representa la cara y está la parte de la lengua y de los saborcillos. El olfato es uno de los sentidos más antiguos que tenemos y es el único que llega a la corteza y que llega a partes del cerebro sin pasar por el tálamo. Sobre todo a esas partes del límbico, de manera que podemos despertar a través del olfato emociones muy intensas sin que la persona llegue a pensar sobre ellas. Por eso tienen tanto éxito las colonias. Estos serían las fosas nasales, es decir, la nariz estaría por aquí abajo, y estos son esos pelillos que están ahí que recogen sustancias. Aquí está el bulbo olfatorio, que luego vamos a ver. ¿Veis? Todo esto son, cada una es una neurona, con todos esos detectores químicos. Este es el cuerpo de la neurona y luego por aquí va el axón subiendo para arriba. Aquí tenemos el bulbo olfatorio con esas neuronas, parte va a la amígdala directamente, parte sube y va hacia otra parte de la corteza donde se procesa lo olfatorio. Pero veis que en realidad donde hay un corpúsculo, donde hay por ejemplo esos colículos o lo que sea, básicamente es que llega un axón y se encuentra con un cuerpo de neurona que lanza otro axón. Por eso hay una interrupción y hay un corpúsculo ahí. Generalmente esa neurona hace algo con la información antes de reenviarla. Pero básicamente, desde el ojo hasta la zona del cerebro que procesa la visión, básicamente hay 3 neuronas. Nada más. Y el tacto y el dolor, esto es más complicado. Esto es más complicado porque viene desde abajo, sobre todo, aunque parte viene de los nervios craneales y luego va subiendo, y porque además hay muchas estructuras que captan sensaciones que tienen diferentes formas y diferentes comportamientos. Hay una parte aquí que es los corpúsculos de Pacini, hay nervios sueltos por ahí. Bueno, hay diferentes formatos que van recogiendo y de nuevo a través de las neuronas manda la información. Parte lo mandan por toda la médula espinal para arriba y parte son nervios que entran directamente. Aquí arriba, en el cerebro, la zona somatosensorial, para aquí estarían los ojos, es una representación del cuerpo, que es lo que llamamos el homúnculo. El homúnculo, que es hombrecillo, es la parte de nuestro cerebro que representa cada una de las partes de nuestro cuerpo. Cuanta más sensaciones, cuanto más precisión sensorial tenemos en esa parte, más neuronas se dedican. Por eso se representa así, porque la lengua y los labios tienen muchísimas terminaciones nerviosas y muchísima resolución, podemos captar cosas muy pequeñas y sin embargo la espalda tiene muy poquita información sensorial. Ahí puede que haya un nervio cada 2 centímetros cuadrados de piel. Sin embargo, en 1 milímetro cuadrado de los labios hay más información sensorial que en 2 centímetros cuadrados de espalda. Así que están representados porque todas esas informaciones llegan a neuronas que están ahí en el cerebro representando esas sensaciones. Y vamos a ver rápidamente el movimiento. El movimiento es muy complicado. Medio cerebro se encarga de movernos. Pero lo vamos a ver un poco así para verlo rápidamente. Hay parte del movimiento que tiene que ver con mantenerme funcionando, es decir, mantenerme sin que me caiga. Parte de ese movimiento que viene desde desde el tectum, desde el cerebelo y desde el hipotálamo, tiene que ver con mantenerme sin caerme, mantenerme en equilibrio, aunque yo levante una pierna o lo que sea, que no me caiga. Todo eso lo que hace es mantener cierta tensión en los músculos, etc. Hay otra parte que viene desde el córtex motor, desde la corteza motora, manda señales para que se hagan movimientos a través de las diferentes partes del cerebro. Van bajando, bajan por el puente, bajan por las pirámides, que se llama pirámides, son como unas pirámides invertidas que están pegadas ahí al bulbo, a la parte de abajo del tronco. Y luego hay otras partes, otros movimientos que tienen que ver con los ganglios basales para iniciar conductas, que hacen parada en el cerebelo para matizarlos y para suavizarlos, etc. Y todo tipo de sofisticaciones que en realidad lo que hacen es construir el movimiento.
El movimiento es muy complejo porque tiene que tener en cuenta información que yo tengo de cómo me estoy moviendo, por ejemplo, información de la tensión y distensión de los músculos, tiene que tener información de los oídos, de donde viene el sistema vestibular, el equilibrio, tiene que tener información visual para que sepa hacia dónde voy, etcétera, etcétera. Por eso, gran parte del cerebro se dedica a esto. Aquí vemos una de las líneas. Cuando llega a las pirámides es cuando se decusa, es decir, se cambia de lado. Por eso, dependiendo de dónde tenga yo una lesión en la columna, puede que me quede paralizado de un lado o de otro, del mismo lado donde está la lesión o del lado contrario. Bueno, y vamos a ver muy rapidillo lenguaje y pensamiento. Esto es tan complicado que lo he resumido mucho. Veréis que básicamente escuchamos con una zona del lóbulo temporal, que además curiosamente está justo pegado a esa zona donde hay toda esa acumulación de información que se mezcla. Esta es el área de Wernicke, que se llama, es esta circunvolución. El área de Wernicke, aquí está lo que se llama el giro angular, que comunica por dentro, hay todas un montón de fibras que nos comunican con una parte frontal que es el área de Broca. Veis, aquí hay una fisura, no sé si se ve claramente. De la fisura para atrás está el lóbulo temporal, de la fisura para adelante está el lóbulo frontal. De la fisura para atrás está el homúnculo perceptivo, la representación del cuerpo tal y como yo recibo información. De la fisura para adelante está el homúnculo motor, es decir, lo mismo en espejo, pero en vez de recibir información, enviar movimiento. La representación del cuerpo para que yo mueva desde aquí. Un poco más adelante está otro área premotora, que es un área con movimientos más sutiles, y el área motora suplementaria, que son todavía más trozo de cerebro dedicado a moverme. Y delante del todo estaría toda la parte de planificar el movimiento y por dentro de comunicarme con la parte emocional para juzgar si lo hago o no, etc. Pero este trocito es la parte de abajo del área motora y es un trocito que se encarga de mover todo lo que tiene dentro de la boca. De aquí a aquí, todo esto está justo aquí. Y es el área de Broca, incluye no solo los movimientos de esa parte, sino la planificación de los movimientos que me permiten hablar, construir con los sonidos, palabras, letras, fonemas, etc. Todo esto, si se destruye, yo no puedo hablar aunque entienda el lenguaje. Pero si se destruye esto, pierdo el lenguaje directamente. No puedo entender el lenguaje. Aunque lo pueda oír, no lo puedo entender. Puedo oírlo y repetirlo, pero sin entenderlo. Entonces, esto es la parte importante del lenguaje. Luego hay todo tipo de variantes y lesiones y formas en las que se puede jorobar, porque es complejo y es difícil. Y además es más fácil que se recupere una mujer que un hombre, porque las mujeres tienen de una lesión cerebral que relaciona el lenguaje, porque las mujeres tienen el lenguaje más distribuido y son mejores en lenguaje. Entonces, los hombres, si tienen una lesión en el hemisferio izquierdo, que es donde suele estar el lenguaje, les es más difícil recuperar, y las mujeres, como lo tienen más distribuido entre ambos hemisferios, uno puede compensar al otro. Entonces, el lenguaje está en el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho hace cosas parecidas en relación más al espacio, etc. Bueno, y aquí os pongo simplemente una imagen porque a veces la gente me pregunta, ¿y dónde está la memoria? La memoria está por todas partes. La memoria está en el sitio donde se procese la información correspondiente. Hay memoria atrás que tiene que ver con, que tiene que ver con lo visual, hay memoria que tiene que ver con la memoria de trabajo, la memoria temporal, etcétera, que está en el lóbulo frontal, hay memoria que tiene que ver con instintos y con cosas primarias que está en el núcleo caudado, hay memoria que tiene que ver con lo emocional, miedo, etcétera, que está en la amígdala, hay memoria que tiene que ver con la atención que está en el tálamo, porque el tálamo, acordaos que dirige en parte, prefiltra toda esa información sensorial. Hay memoria que tiene que ver con lo espacial que está en el área somatosensorial. Hay memoria por todas partes. Entonces es muy difícil perder toda la memoria de golpe. Pero sí podemos perder esas partes del cerebro que se encargan de recuperar la memoria y de organizarla. Y luego, pues el hipocampo, que es una parte muy importante, porque es todo ese cambio de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo, ¿no? El que me lo guarde en la memoria. Y vamos a ver así los mitos rápidamente. Sabéis que el pitufo sabiondo, el pitufo filósofo, en Estados Unidos se llama Brainy, es decir, cerebrito. Entonces, en homenaje a ese nombre, pues vamos a ver esos mitos que nos va a decir el pitufo que no son ciertos. El primer mito es que Brain Training sirve para training the brain. Y resulta que no. Brain Training sirve para training the brain, para brain training. Aunque suene a juego de palabras, literalmente lo que estáis entrenando vuestro cerebro a hacer con Brain Training es jugar a Brain Training. Pero en la medida en que eso no se refleja o no se parece a las tareas que hacéis normalmente en la vida,
ese tipo de memoria o ese tipo de funcionamiento cerebral no se va a reflejar especialmente en el resto de funciones. Va a reflejarse en esas cosas, pero no se va a reflejar mucho en lo demás. Hombre, si haces los ejercicios de cálculo rápido y trabajas en algo que requiera matemáticas, pues te va a venir bien. Pero en general la inteligencia es más compleja que esas funciones simples que estimula el brain training. Entonces el brain training es divertido, es gracioso, es interesante, pero no es especialmente bueno para hacer gimnasia cerebral. Para hacer gimnasia cerebral lo mejor es relacionarse con personas, leer, hacer cosas, aprender, estudiar, etcétera, etcétera. Siguiente cosa, lo siento, brain training. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Esto es literalmente falso. De hecho, Daniel Carnage, que escribe libros de autoayuda, como lo de cómo influir a la gente y hacer amigos, etcétera, y no es psicólogo ni científico, dijo esto porque había leído que usábamos una parte del cerebro, pero en realidad no solo no usamos el 10%, sino que literalmente usamos diferentes partes del cerebro según lo que estemos haciendo. Pues si yo estoy haciendo algo que tiene que ver con el movimiento, estoy usando partes del cerebro del movimiento. Si estoy haciendo algo que tiene que ver con oler, uso partes del olfato, etcétera, etcétera. Si utilizara todo mi cerebro a la vez, pues supongo que sería un hombre orquesta o algo parecido. Pero generalmente uso la parte de mi cerebro que tengo que usar. Es como decir que uso solo el 10% de mi cuerpo. Hombre, pues yo qué sé, si estoy cenando, pues uso solo la parte de mi cuerpo que necesito para cenar. Entonces no es que no usemos el potencial de nuestro cerebro. En realidad muchas de las cosas que hacemos son formas artificiales que chocan con cómo funciona el cerebro, como lo que os decía antes de aprender o de memorizar. Y si las cambiamos, podemos sacar más rendimiento de la capacidad de nuestro cerebro. Pero eso no significa que solo usemos el 10%. Usamos todo el cerebro, de una o de otra manera, en unas u otras situaciones. Luego, perdemos neuronas al beber alcohol. No es literalmente cierto, pero es parcialmente cierto. Es decir, en una borrachera no pierdes neuronas, pero una borrachera es una borrachera porque tu cuerpo no ha sido capaz de procesar ese veneno que te has metido dentro. Veréis que hay razas humanas que han tenido contacto con el alcohol más tarde en su historia, como pueden ser los nativos americanos o los asiáticos, que procesan peor el alcohol, porque literalmente las razas indoeuropeas tienen o hemos desarrollado evolutivamente capacidades para procesar el alcohol, que es un veneno. Literalmente es un veneno. Y de hecho cuando nos embriagamos es cuando nuestro cuerpo ha sido incapaz de procesar el alcohol y el alcohol acaba llegando hasta el cerebro. Para entonces el hígado ya se ha rendido y otras partes del cuerpo ya han dicho, Dios mío, no puedo con todo esto, y acaba llegando el alcohol al cerebro. Una pequeña cantidad desinhibe, suficiente cantidad acaba produciendo un cierto grado de inflamación, que es el dolor de cabeza que tenéis por la mañana, que se llama resaca. Ahora, suficiente cantidad de tiempo acaba produciendo lesiones muy, muy, muy importantes y muy graves, lo que llamamos la demencia de Wernicke y el síndrome de Korsakoff. El síndrome de Korsakoff es tan grave que produce un déficit de memoria anterógrada, es decir, no puedo crear recuerdos nuevos y me quedo atrapado en donde estoy. A partir de ese momento, ningún recuerdo que yo cree va a durar más de 5 o 10 minutos. Es decir que, y fijaos lo que os estoy diciendo, no voy a acordarme de nada más. Esto puede suceder por ese síndrome de Korsakoff. Yo he visto gente, alcohólicos crónicos, que tienen esto. Es un tipo de demencia. Y ahí, dime. ¿Pero pasa igual con otro tipo de drogas? No. El alcohol es particularmente dañino para eso porque daña un tipo de sustancia que actúa en esa parte del cerebro. De hecho, esa inyección de vitamina B12 o B6 que quita la borrachera es justo lo que deteriora el alcohol y lo que produce ese efecto de deterioro a largo plazo. Claro, estamos hablando de alcohólicos importantes durante mucho tiempo, etcétera, pero es un efecto de deterioro importante. Si os interesa toda la parte de cómo se refleja las lesiones en el cerebro, en el comportamiento y cómo suceden cosas tan extrañas como que uno pierda medio espacio o que vea en blanco y negro o cosas así, hay unos libros de Oliver Sacks, Oliver S-A-C-K-S, como Un antropólogo en Marte o El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que hablan de cómo se refleja en la vida cotidiana todas esas lesiones del cerebro tan extrañas y tan curiosas. Y lo hace desde una visión muy humana y muy cercana y muy respetuosa con las personas, lo cual es importante. Pero ahí podréis ver cosas, o explica algún caso de estos, que no se debe al alcohol, en este caso puede verse también a otro tipo de afecciones, como un herpes cerebral, etcétera, y es un caso muy duro porque la persona pierde la capacidad de crear nuevos recuerdos. Es como Memento. Si habéis visto la película de Memento, pues el tipo de Memento perfectamente podría ser un síndrome de Korsakoff. Lo que pasa es que en la película se entiende que él ha tenido algún tipo de lesión. ¿Es posible
pequeñas borracheras o, digamos, el hábito de beber, pero sin llegar a una borrachera de un nivel, de una forma muy susceptible, fuera socavando esta acción. Generalmente tiene que ser un nivel importante, porque si el alcohol no llega a emborracharte es porque no ha llegado a tu cerebro. Si no ha llegado a tu cerebro, entonces no está afectando esas partes de tu cerebro. Pero la gente que tiene alcoholismo crónico no es que no se emborrachen, es que tiene un nivel de borrachera bajo y continuo todo el tiempo, que van alimentando con suficiente cantidad de alcohol para no bajar de ahí. Entonces, aparentemente y desde fuera no están borrachos, pero en realidad sí que tienen un cierto grado de borrachera continuo. Y eso va minando y minando y minando y minando y machacando y machacando y machacando. Golpes de la cabeza y amnesia. ¿Golpes en la cabeza pueden producir amnesia? Sí. Generalmente no producen amnesia anterógrada, es decir, no producen amnesia de cosas de antes, producen amnesia de cosas alrededor del momento del traumatismo. Uno no se acuerda del momento en el que se produjo el choque, el accidente o lo que sea. Pero, y si producen amnesia anterógrada, pues se va recuperando, retrógrada, acaba recuperándose a lo largo de los días. Pero otro golpe en la cabeza, ¿qué va a producir? Pues dolor y probablemente más amnesia o va a empeorar la situación. Pero desde luego un golpe en la cabeza no te vuelve a arreglar el cerebro. No es que se te haya torcido y se te vuelve a destorcer. Para nada. Así que no golpes en la cabeza. Luego, una cosa que la gente piensa es que cuantas más neuronas mejor, pero en realidad nacemos con un número de neuronas. A partir de ciertos meses de vida, gran parte de las neuronas, las que no se han conectado, literalmente mueren y nos quedamos con un número de neuronas que va a ser prácticamente el mismo hasta que nos muramos. Entonces no cambia. No tienes más neuronas, aunque se desarrollan algunas neuronas por ahí, cerca de los ventrículos, pero la gran mayoría de las neuronas están las que están. Entonces lo que importa no es cuánta cantidad tengas, los ladrillitos, sino cómo los tienes conectados, la estructura. Esa es una escultura de un hombre que usa piezas de Lego. Entonces no es lo mismo las piezas de Lego que la estructura de las piezas de Lego. No es lo mismo tener muchas neuronas que tenerlas muy interconectadas. Y la inteligencia tiene más que ver con que las neuronas estén muy interconectadas, muy ricamente conectadas unas con otras, que con que haya muchas. Porque va a haber las mismas. Prácticamente no podemos crear neuronas, pero sí podemos crear conexiones. Y repaso final para terminar, porque ya son las 9:10. Hemos visto una introducción en la que os explicaba que esto es la versión larga y compleja de una servilleta, una hoja de papel y un café. Hemos visto un poco de la historia y de cómo han ido descubriendo cosas importantes sobre el cerebro y algunas ideas que parecían disparatadas acabaron siendo más adecuadas de lo que uno pensaba. Hemos visto cómo la neurona es una célula, pero que es una célula que acaba siendo la base de todo el cerebro, a base de mandar información a otras células con ese axón, etc. Hemos visto que el sistema nervioso está en la parte de la cabeza, pero se las arregla para llegar a todas partes a través de los nervios, que son axones de neuronas. También hemos visto esa organización en la que empezábamos por más abajo, por el tronco, por donde entraba toda la información al cerebro, y también se controlaban algunas cosas muy muy básicas como que el corazón lata y que respiremos. Y luego subíamos y teníamos un poquito apartado el cerebelo, que era un pegote que servía para moverse, pero luego encima teníamos el diencéfalo, y ahí teníamos toda esa parte del hipotálamo, que todavía eran cosas básicas que se encargaban del medio interno, de la estabilidad, de la sed, el hambre, la temperatura y también de la expresión de algunas emociones a través de las hormonas, que eran la vía lenta de comunicación del cerebro con el resto del cuerpo, con la hipófisis. Y vimos el tálamo, y el tálamo era esa bibliotecaria que recogía toda la información sensorial, la preparaba, la clasificaba y la mandaba a la corteza, donde se iba a procesar. Y la corteza es ese casco externo en el que están todas esas funciones de conocimiento, las que nos permiten conocer el mundo y reconstruirlo, y además utilizarlo en la parte más frontal para poder decidir qué vamos a hacer después en conexión con ese sistema límbico que tiene que ver con las emociones y con los instintos y con cómo decidimos a través de cómo nos sentimos acerca de las cosas. Y los ganglios basales, pues de nuevo, tienen que ver con esa parte de iniciar movimiento, etcétera, son aburridos. Todo eso, el movimiento, ya es que no. Y la corteza cerebral tiene un mapa político, tiene una división bastante grande en la que hay unas zonas que se encargan de la visión, de la audición, del movimiento, de las sensaciones físicas, y luego tiene una parte que es las zonas de asociación, que es donde se encuentran esas partes y donde intercambian información para montar cosas estupendas. Y algunas de esas a su vez están por dentro, y además de comunicar esas áreas de conocimiento, las comunican para que conozcamos emocionalmente. Y eso es la base de nuestra capacidad de tomar decisiones, hacer juicios, tener moral, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente emocionarnos.
y los hemisferios cerebrales, de manera que cada mitad del cerebro está especializada en ciertas cosas, en cierto tipo de información. Y esto también es relevante porque a la hora de hacer terapia nos interesa involucrar al hemisferio derecho para que los cambios tengan significatividad y durabilidad. Luego hemos visto las funciones de los sentidos, en las que cada información que nos viene de fuera, de una manera o de otra, se va transformando en impulsos nerviosos, mediante conos, bastones, mediante esas otras células que captan presión, que captan la presencia de ciertos químicos, que captan ese movimiento del agua a través de las ondas sonoras. Todo se traduce a nervios y los nervios se llevan al cerebro y el tálamo se reparten a la parte de la corteza que los procesa. Vimos el movimiento que se genera en la parte frontal, en toda esa corteza motora, premotora, se decide más cerca de aquí y según vamos hacia atrás va siendo movimientos más amplios, ¿no? De aquí estarían los dedos, aquí estaría la mano, aquí estaría pues todo el músculo del brazo. Y luego se envían hacia abajo por diferentes vías, algunas me mantienen quieto, otras me mantienen en movimiento, otras coordinan los músculos, otras, etcétera, etcétera, y lo hacen también a través del cerebelo, los ganglios basales y todo esto. Y luego vimos una serie de mitos o pequeñas cosas típicas que pensamos sobre el cerebro y que resulta que no son ciertas o que lo son de una forma distinta a la que pensábamos. Y todo esto es un poco una visión general en 2 horas y cuarto del cerebro, que es muy complejo y que generalmente pues lleva más tiempo explicarlo. Yo he ido un poquito rápido, tampoco he entrado mucho en algunos detalles que entendí que no eran especialmente interesantes, pero mi idea es que tengáis una visión del cerebro un poco más certera o un poco más cercana a lo que es. En lugar de una especie de todo que hace muchas cosas, podáis daros cuenta de cómo hay partes del cerebro que están más relacionadas con cosas básicas, partes que están más relacionadas con conocer y procesar información y cómo se relacionan entre ellas, etcétera, etcétera. De manera que muchas gracias por vuestra atención y si queréis hacer alguna pregunta, pues tendremos que hacerla rápidamente porque si no me van a cortar la cabeza.